Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este 10º capítulo del podcast Pensar la Imagen, que nuevamente para quienes están sumándose a la escucha y a las vistas de este podcast, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y especialmente en YouTube. A partir del capítulo 8, del episodio 8, el podcast se está transmitiendo también por YouTube. Para quienes entran por primera vez en YouTube, pues que me han preguntado, me han escrito durante la semana, los primeros 7 capítulos lastimosamente no están en video, pero están en las plataformas de audio que pueden ver en el link de mi Instagram, Marcel del Castillo, o buscar directamente en estas plataformas que he mencionado, el podcast Pensar la Imagen o Marcel del Castillo. Ahí podrán tener acceso a esos primeros 7 capítulos, ¿no? Que fue de la primera temporada del podcast. Bueno, este capítulo le estuve dando muchísimas vueltas después de varios capítulos, digamos, donde habíamos profundizado en la idea de investigación, en la idea del fotógrafo analfabeta, en la idea del último episodio que fue sobre el referente, que generó muchísima conversación. También muchísimas gracias por interactuar, por opinar. Ha sido a lo largo de las 2 semanas muy, muy gratificante leer sus comentarios y responderlos, ¿no? Generar una suerte de conversación ahí. Y bueno, muchas de las cosas que me preguntaban era, bueno, si tenemos estos conflictos, si nos detenemos críticamente con los referentes, en la investigación, pues cómo se detona un proceso creativo, cómo arrancamos un proyecto, cómo lo iniciamos, un proyecto artístico. Y bueno, decidí que este capítulo debía un poco abordar de manera muy clara, digamos, porque esto lo podemos abordar también en otros capítulos de manera más densa, pero de manera muy clara, cómo iniciar un proyecto creativo, o qué herramientas necesitamos, o qué elementos necesitamos para arrancar nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto creativo. Entonces, nada, este capítulo va en función de eso, ¿no? Este capítulo 10, entonces, va a tratar sobre 3 elementos fundamentales, 3 herramientas fundamentales para iniciar nuestro proyecto artístico, de cualquier disciplina, de cualquier dinámica, tema que queramos abordar. 3 pasos que yo considero fundamentales para iniciar nuestro proyecto. Antes de iniciar, sí quería invitarlos a seguir en nuestras redes, Instagram, Marcel del Castillo, en Twitter, Mar del Castillo, y especialmente porque nos ayudaría muchísimo en YouTube suscribirse al canal. Este mes logramos llegar ya a los más de 500 suscriptores, así, en cuestión de un mes. Les agradezco muchísimo. Porque además quiero aprovechar para anunciar que en este canal de YouTube, aparte del podcast Pensar la Imagen, a partir de esta semana, de este miércoles, comienza otro programa que se va a llamar Fotografía para Todos, que aborda así específico dentro de la fotografía, recomendaciones de espacios, de lecturas, muy directamente con la fotografía. Ese va a ser uno de los programas que van a ir apareciendo en el canal, además del podcast Pensar la Imagen. Así que los invito de entrada, si este episodio sale este lunes, ya el miércoles comienza el programa también Fotografía para Todos en el canal de YouTube. Bien, arranquemos de una vez sobre lo que nos ocupa en este capítulo, ¿no? Entonces, 3 elementos, 3 variantes, 3 acciones para detonar nuestro proceso creativo, por dónde comenzar. Siempre que vemos proyectos de otros o que vamos a una exposición, nos preguntamos, bueno, ¿por dónde comenzó esto? ¿Okay? Nos hacemos preguntas, ¿no? Y pocas veces tenemos oportunidad de estar cerca de los autores y preguntarles, oye, ¿cómo comenzó esto, no? Comenzó con una preocupación, comenzó con algo que aconteció,
Comenzó en la producción, comenzó a través de una investigación. Y pues lo que hemos descubierto a lo largo de los años, digamos, de la experiencia, es que no hay un modo único, no hay una fórmula, algo que he comentado en los otros episodios, única para comenzar un proyecto creativo. De alguna manera, la particularidad de nuestros proyectos comienza en la particularidad de cómo se inicia o cómo se detonan nuestros proyectos artísticos y creativos. Sin embargo, a pesar de que justamente cada quien tiene su modo de arranque, digamos, o eso es lo que uno espera, o eso es lo que esperamos, y eso es lo que a mí me gusta fomentar, justamente evitar copiar fórmulas, repetir, que sí, insisto, siento que es mucho de lo que vemos hoy día, muchos de los estudiantes que van a mis talleres o a las clases en la universidad siempre, bueno, pero ¿cuál es la fórmula? Y pues no, es que la fórmula no existe. Hay elementos que cada quien puede conjugar, que cada quien puede manipular, ordenar en función de sus intereses, en función de sus necesidades. Incluso en cada uno de los autores, en cada uno de los artistas también cambia dependiendo del tiempo en el que se presenta, del lugar donde está, del contexto en específico donde va a desarrollar un proyecto. Sin embargo, sin un orden en particular, yo diría que hay tres valores importantes. Sí, yo creo que más son valores, ¿no? Importantes que debemos tomar en cuenta para arrancar nuestro proyecto creativo, ¿no? Y el primero es posiblemente el más difícil. Yo diría que los tres elementos fundamentales son: conócete, involúcrate y samplea. Esas son los tres valores de los que nos podemos hacer para arrancar, para iniciar. Claro, si nosotros hablamos del primero, que es conócete, wow, conocernos a nosotros mismos nos puede llevar toda la vida. De hecho, nos lleva toda la vida. Pero lo que yo quiero decir con esto de conócete, primero va en función de eso, ¿no? Quizás deja abierta esa lectura de que nuestros procesos creativos también nos llevan toda la vida. Que los proyectos creativos no llegamos a él, construimos una fórmula y hasta ahí llegó, sino que va cambiando, va mutando, porque es justamente eso, un proceso. Todo lo que nosotros vamos viendo, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, conversando, dialogando, todas nuestras experiencias van modificando nuestros procesos creativos. El punto acá es tener conciencia de todo eso que va aconteciendo, ¿no? Tenemos la oportunidad de contradecirnos, tenemos la oportunidad de cambiar de opinión a lo largo del tiempo. Y eso también se refleja en nuestros procesos creativos y en nuestros proyectos. Creo que una de las cosas terribles que uno le enseñaron, sobre todo en la historia del arte, era que cuando uno llegaba a un estilo o a un discurso, como lo podemos ver cuando nos enseñan o cuando vemos la historia del arte de los autores del siglo XX hacia atrás, era, bueno, cuando llegó a este estilo y pintó esto, lo tuvo que mantener hasta el día de su muerte. Y yo creo que muchos artistas lo hicieron, o la historia del arte recogió eso solamente un poco para estandarizar, ¿no? Como para crear una fórmula, una forma de hacer en específico. Pero yo creo que ya a estas alturas del tiempo de nuestra civilización podemos entender que los procesos artísticos son cambiantes, que si nosotros en 5 años nos dedicamos a utilizar una disciplina, una herramienta, un medio para hablar de nuestros proyectos y una postura sobre ciertos temas en nuestros proyectos, pues eso puede cambiar. Y los siguientes años hacerlo de otra manera. Esto que parece una tontería, no saben, no lo es. No lo es, en el mundo del arte no lo es, ¿no? Parece que estamos sometidos a una presión de que si nos conocen, si nuestros primeros desarrollos o reconocimientos fueron dentro de la fotografía, entonces vas a morir fotógrafo. De alguna manera, con el reconocimiento viene ahí en letras pequeñitas, o morirás como fotógrafo, morirás como cineasta, morirás como pintor. Y yo creo que de esas cosas también hay que sacarse, hay que quitarse esas ropas,
etiquetas durísimas que nos imponen desde las instituciones, desde los mismos reconocimientos y que por supuesto nosotros nos autoimponemos, ¿no? Entonces este valor inicial es conocernos a nosotros mismos y conocernos también cómo nosotros vamos cambiando. Y para ello, digamos, considero que hay que tener muy presente tres cosas muy importantes, no tres preguntas muy importantes que se requieren para el conocernos a nosotros mismos. El qué, el por qué y el para qué. ¿Qué hablamos? ¿Por qué hablamos de eso y para qué hablamos de eso? Creo que son tres preguntas que tienen que estar constantes, que tienen que atravesarnos en cada uno de nuestros proyectos cada vez que los iniciamos. El segundo paso es involúcrate. Muchas veces la manera en que nosotros vemos la producción artística es que queremos hablar de algo que puede venir desde muy adentro, puede ser algo que acontece afuera, que nos afecta, etcétera, pero siempre aparece muy presente un síntoma de nuestro tiempo, que es el hiperindividualismo, ¿no? Que es, pues yo solamente voy a hablar como yo lo veo, y lo voy a presentar como yo lo veo y como yo lo pienso, etcétera. Claro que eso hay que tenerlo claro, lo acabo de decir en el punto anterior, tenemos que conocernos y saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Pero nos hace falta ese contacto con el otro. Creo que el individuo es, antes que nada, y sobre todo el productor de sentido, de arte, es antes que nada un ser social, es decir, un ser que está en contacto con un entorno que puede ser del mismo medio, puede ser el familiar, el de las amistades, su ciudad, su país, etc. Por lo tanto, cuando nosotros queremos abordar un tema, desarrollar un tema en un proyecto en particular, no es sentarnos acá en nuestro cuarto, en la ventana, a ver qué se nos ocurre sobre ese tema o buscar literatura, investigaciones al respecto. Claro que sí, ambas, claro que sí, necesitamos ese estado de contemplación, ese aburrimiento también, necesitamos esas lecturas también. Pero eso quedaría como una burbuja, quedaría como un gran caparazón superficial si nosotros no nos involucramos en aquello que nosotros queremos hablar, en aquello que nosotros queremos trabajar en nuestros proyectos. Y ese involúcrate entonces significa participar. Si yo voy a hablar de algo, bueno, déjame participar en ello. No solamente emitir una opinión a la distancia, que ese es uno de los cánceres que además tiene el arte y la fotografía en especial, ¿no? Voy a hablar eso a la distancia. Eso les pasa a ellos, no a mí. Si yo quiero hablar de eso, vamos a involucrarnos, vamos a participar, vamos a establecer comunicación, vamos a establecer conversación, intercambiar conocimientos, experiencia con el objeto con los objetos y los sujetos, con los objetos y los sujetos de estudio. Interactuemos con ellos. Es decir, no plantear nuestros proyectos como yo voy a hablar de tal cosa, sino voy a hablar de eso con ellos, en conjunto, tratando de horizontalizar, de pertenecer, de fusionarnos con aquello que nosotros vamos a hablar. Me remite muchísimo a esta idea que tiene Didi Huberman sobre la idea de fusionarnos con las cosas, ¿no? Y en este caso me parece que cuando yo hablo de involucrarnos es fusionarnos con aquello de lo cual nosotros queremos tratar, queremos hablar, queremos criticar, queremos proponer, etc. Y de tercero, digamos, valor que considero fundamental. Insisto, estos tres no son los únicos, pero el tercero que me parece fundamental es la idea de sampleo. Hay un libro que a mí me llama muchísimo la atención, que me interesa muchísimo y que creo que va muy acorde con esta idea del sampleo de nuestro tiempo, que lo escribe este investigador y teórico español, Eloy Fernández Porta. Un libro que para mí es muy revelador, ¿no? Que él habla de un homo sampler, ¿no? En ese ser que hoy día que es un gran mezclador de todo aquello que acontece, que ve, no solamente aquello que está
de los artistas y todo lo que está dentro del arte, sino pues, todos en líneas generales, ¿no? Pero dentro del arte, esta idea del Homo Sampler plantea, como dice Porta, desestetizar las imágenes, histerizar el discurso que las sostiene, haciendo explícitas las connotaciones ideológicas que le son propias. Es decir, de alguna manera esta idea de sampleo no es solamente un tema superficial de experimentación visual, no, es también un sampleo ideológico, teórico, que potencia los significados, los significantes, las connotaciones que pueden tener cualquier tipo de representación visual. Yo creo que estamos en la época del Homo Sampler, justamente, concuerdo muchísimo en el sentido de que pues es lo que nos tocó, ¿no? La cantidad de información, de visualidad, de discursos que nosotros, a los que somos sometidos constantemente, todos los días, a cada hora, a cada segundo, hace de nosotros un Homo Sampler. Es decir, somos sampleadores de todo aquello que vemos, de todo aquello que leemos, de todo aquello que nos acontece. No es que esta condición no existiera antes. Lo que me es importante aquí puntualizar es la velocidad y la cantidad de esa información, de esa visualidad a la que estamos sometidos ahora, que no se estaba antes, que no se estaba ni siquiera en el siglo XX, que es aquí atrás, ¿no? Por lo tanto, la idea de sampleador creo que es el valor, la idea de sampleo es el valor, digamos, más interesante, más aprovechable que podemos tener quienes creamos, quienes producimos en este tiempo. Porque la idea de samplear no es solamente una idea de samplear a partir de las materialidades o de las representaciones que ya vemos y déjame ver esta visualidad, mezclarla con esta, no, sino que nosotros también tenemos esa posibilidad de samplear teoría, de samplear ideología, de samplear pensamientos, apropiarnos, copiarnos, experimentar, explorarlos. Y eso ya nos va a llevar muchísimo tiempo. Si nosotros preparamos este cóctel de autoconocimiento, de involucramiento y de sampleo, ya ahí van apareciendo cosas ya per se, ¿ok? Cosas que son extrañas posiblemente, cosas que son raras, cosas que a lo mejor visualidades o temas o discursos o posturas que pueden ser incómodas, que pueden generar dudas, pues nada, creo que justamente hacia ahí es donde debemos ir. Si vemos esa luz de la duda, de la incomodidad, de la incertidumbre, de la extrañeza, yo creo que hacia ahí justamente es donde nos tenemos que acercar para generar, pues nada, generar proyectos que a la larga terminan siendo, como siempre comento, pues un gran acto de comunicación, ¿no? De cómo comunicar a otros esas extrañezas, esas cosas que hemos evidenciado, ¿no? Y que nuestra labor como artistas es quizás convertir todo eso en un material sensible, en cómo, a través de la estética, por supuesto, de cómo acoplar toda esta información, experimentación, conocimiento, teoría, apropiaciones, copias, cómo ensamblar eso para transformarlo en un material de sentido, ¿no? Creo que justamente son valores fundamentales. Por supuesto que hay más, hay otras posibilidades y lo hemos hablado, lo hablamos acá en los primeros capítulos de este podcast y lo vamos a seguir hablando constantemente, ¿no? Pero aquí en este capítulo yo quería como concentrarme en estos tres que considero fundamentales y que cada uno de ellos tiene múltiples rutas. Hay muchísimas rutas para conocernos a nosotros, hay muchísimas rutas para involucrarnos, hay muchísimas rutas para plantear. Entonces, ahí ya tenemos a nuestra disposición un montón de rutas posibles para comenzar nuestro proyecto, sea cual sea, del tema que sea y del interés que para nosotros sea. Bueno, nada, espero que haya sido de su interés estos tres valores que pongo sobre la mesa ahorita en los procesos creativos. Ojalá
se animen a comentarlo en cualquiera de nuestras plataformas. Les agradezco nuevamente su atención e invitarlos nuevamente, si lo consideran, a suscribirse a nuestros canales, especialmente el de YouTube, donde estaremos transmitiendo constantemente no solamente este podcast, sino otros programas que, como mencionaba al principio, este miércoles sale el primero, ¿no? Con unas recomendaciones interesantes para aquellos que están involucrados con la fotografía actual o la fotografía contemporánea. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en 15 días otra vez acá en este canal. Gracias.